Caza de brujas. Reencarnada en Petunia Evans. Capítulo 49. Solo tengo una pregunta para ti. Pequeño retoño. Charlus miró al moribundo y luego a su aprendiz. ¿De verdad estás listo para ser hermano mayor a esta edad? Alastor Moody miró boquiabierto a su mentor. Completamente sorprendido por las palabras del viejo mago. ¿Vas a adoptarlo mágicamente? ¿Como hiciste conmigo? El joven mago recordaba con claridad su propia adopción mágica. Habían pasado solo unos meses desde que ocurrió. Pero el proceso fue memorable. No es algo que se olvide fácilmente. La forma más fácil de desviar esa maldición, empezó Charlus, interrumpiendo el pensamiento de Alastor. Los ojos del mago se encontraron y el anciano asintió significativamente. Entonces, ¿estás dispuesta a hacer eso por él? Las palabras del hombre pesaron en la mente de Alastor. Comprendió el significado oculto de la pregunta. Charlus Potter era lo más parecido a un padre que había tenido. ¿Estaría dispuesto a compartir ese vínculo con alguien a quien apenas conocía hoy? No había ninguna duda en la mente del Auror. Lo soy, dijo Alastor tras una breve pausa. Le debo la vida a su hija. Sería un honor para mí llamarlo mi hermano. Aunque solo fuera en magia. El hombre mayor parecía orgulloso. Con una pequeña sonrisa burlona en los labios. El corazón de Alastor se alivió al ver la aprobación del hombre. La aprobación de su padre. Bueno, dijo Charlus sonriendo a pesar de la situación. Dorea estará encantada. Alastor no pudo evitar resoplar. Asintiendo en señal de acuerdo. Sí, ella será. Dorea estaba encantada de traerlo a la familia. Y quería presumirle a su prima Eufemia incluso antes de que comenzara el ritual. Fue solo por la petición de Alastor que la mujer se calló. Aceptando esperar hasta Navidad para compartir la noticia. Los pensamientos del Auror se posaron momentáneamente en Eileen y Severus. Dorea sin duda estaría encantada de recibirlos. Si acaso les interesaba. El hombre descartó ese pensamiento. Ignorando la multitud de preguntas que llenaban su mente. Necesitaba concentrarse. Necesitaba salvar al padre de Petunia. Charlus estaba intentando mover a Jasper. Colocando el brazo del hombre inconsciente sobre su hombro. ¿Qué esperas? Viejo pedorro. El tono de Alastor sonó más duro de lo que pretendía. ¿Tienes varita o no? El viejo mago no se inmutó y mostró poca reacción ante las palabras de su protegido. Claro que lo intenté. No funcionó. El hechizo se desvaneció enseguida. Menuda maldición tiene. Negó con la cabeza. Resoplando levemente mientras intentaba ponerse de pie. No te quedes ahí sentado. Ayúdame a meterlo en la casa. Impulsado por las palabras de su mentor. El hombre se incorporó torpemente. Alastor ignoró el dolor en su pierna. Intentando moverse con rapidez. Los dos magos trabajaron juntos. Prácticamente arrastrando al hombre hacia la casa. La mirada del herido no pudo evitar desviarse para observar la escena que los rodeaba mientras lo hacían. Cuerpos aturdidos cubrían el paisaje nevado. Sin mostrar señales de despertar. Incluso ese maldito perro Greyback estaba inconsciente. Ya era hora. Greyback sí que era un monstruo. Solo les tomó un minuto entrar en la casa. El trío entró a trompicones por la puerta abierta. Pasó junto a la puerta caída y entró en la sala. Alastor agitó su varita. Colocando la protección más fuerte que pudo a su alrededor. Charlus colocó a Jasper en el centro de la habitación destrozada. Usando su magia para apartar los muebles. El anciano mago se sentó en el suelo junto a Jasper. Alastor se sentó al otro lado del hombre inconsciente. Sin saber cómo ayudar. Esto no debería llevar mucho tiempo, dijo el mago mayor. Agitando su varita sobre el cuerpo del hombre una vez más. Frunció el ceño al leer la lectura. Aún así, tendré que trabajar rápido. Alastor quedó completamente confundido. Sabía que había diversas maneras de adoptar a alguien mágicamente. Cada una adaptada a una situación específica. La mayoría de los rituales de adopción tomaban unos días. El suyo había durado casi una semana. Eso sin contar los casi 2 meses que vivió con Charlus y Dorea para fortalecer el vínculo mágico entre ellos. Te oigo pensar, dijo el ex Auror. Sin apartar la vista del moribundo. Deja que tu caldero hierva a fuego lento hasta que se estabilice. El joven dejó de lado su leve irritación con el ceño ligeramente fruncido. Observó cómo el mago tomaba la mano de Jasper. Colocando la palma directamente sobre la suya. Charlus cerró los ojos. Empezó a cantar en voz baja. Un pequeño resplandor se formó entre sus palmas. El aire de la habitación se volvió más denso. Impregnando densamente a Jasper. Se sentía similar a lo que Petunia había hecho en el hospital.
pero con menos poder mágico y más control. El Auror observó cómo se formaban finos hilos mágicos entre los dos hombres, conectando con el cuerpo de Jasper. Manos con manos. Pies con pies. Cabeza con cabeza. Corazón con corazón. De núcleo a núcleo. Estaban unidos. Un pulso constante de magia fluía de Charlus hacia Jasper. Tras varios minutos, el cántico de Charlus cesó. Su respiración volvió a la normalidad al abrir los ojos. Alastor no sabía qué pensar. Esto no se parecía en nada al ritual que había experimentado. No había pociones, ni meditación, ni un charco helado de líquido plateado. Comparado con todo eso, este ritual no era nada. Bueno, con eso debería bastar. El ex Auror se estiró. Fue más difícil de lo que esperaba. Alastor notó que la conexión mágica seguía siendo fuerte. Y el color regresó rápidamente al rostro del hombre dormido. La magia de Charlus fluía libremente hacia Jasper, como la sangre fluyendo por su cuerpo. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Comillas, coma. Preguntó el joven mago con vacilación. Eso no se parece en nada a cómo me adoptaste. Claro que no. Charlus parecía divertido, arqueando una ceja con aire burlón. Te tomé como mi heredero. Puede que no sea de la familia Potter principal, pero eso requiere un ritual mucho más complejo. Entonces, ¿qué fue eso? ¿Por qué tu magia está ligada a él de esa manera? Alastor señaló las cuerdas mágicas, frunciendo ligeramente el ceño. Siempre olvido que puedes verlas, murmuró Charlus con una leve sonrisa. Eres realmente especial, mi pequeño retoño. No era normal ser tan sensible a la magia. Verla con la claridad que Alastor podía alcanzar era un don codiciado entre los seres mágicos de todo tipo. El anciano mago había ayudado a cultivar ese don, pero a veces aún olvidaba lo poderoso que era. El ex Auror se pasó una mano por el pelo. Bien. Una pequeña lección de historia sobre la sangre pura del siglo XV. Charlus suspiró para sí mismo con una pequeña mueca. Había una práctica muy popular en aquel entonces. Una familia adoptaba mágicamente a la futura esposa del heredero. Generalmente cuando la chica era joven y su núcleo estaba subdesarrollado. Alastor asintió, agradecido por el desdén de su padre por las explicaciones largas y pretenciosas. Harían que la niña usara casi toda su magia. El padre del heredero entonces colocaría un bloqueo en el núcleo de la niña, impidiéndole recuperar su magia. La boca del joven mago se abrió. La furia lo llenó al pensar en una práctica tan bárbara. Eso es atroz. Lo interrumpió Charlus, inclinándose hacia atrás mientras hablaba. Estoy de acuerdo. Después de que el núcleo de la niña estuviera ligado, la madre del heredero la adoptaría. La bruja uniría sus núcleos temporalmente. La única magia que la joven podría absorber sería la de la bruja a la que estuviera ligada. Es decir, la magia familiar llenaría su interior, terminó Alastor con un deje de horror en la voz. Charlus asintió una vez, con una pequeña mueca en sus labios. Creían que cambiaría el núcleo de la niña para siempre, preservando la magia familiar en su estado perfecto. Afortunadamente, el ritual cayó en desuso a principios del siglo XVII cuando el primer sanador mestizo demostró que no fortalecía la magia familiar, sino que solo modificaba ligeramente el núcleo de la niña adoptada. Al poco tiempo, el núcleo de la niña volvía prácticamente a su forma natural, conservando menos del 20% de la magia familiar al llegar a la edad adulta. Causó un gran revuelo, pero los resultados fueron indiscutibles. Alastor asintió distraídamente, con la mirada fija en los lazos entre Jasper y Charlus. El hombre no sabía qué pensar de todo esto. ¿Eso fue lo que hiciste? ¿Unir los núcleos? Puedes dejar de preocuparte, retoño. El mago mayor se encogió de hombros, llevándose una mano al núcleo. Solo me inspiré en el ritual que usaban entonces. El vínculo que ves durará hasta que su núcleo se llene de magia de la familia Potter. Aunque, después, seguirá siendo familia. Dorea y yo seríamos considerados sus segundos padres. Sus guardianes mágicos. Por así decirlo. Aún porta los genes mágicos de sus padres biológicos y los transmitirá a cualquier hijo que nazca después de hoy. Pero él, y solo él, será reconocido como miembro de la familia Potter por cualquier pupilo o ser mágico. Charlus hizo una pausa y fijó la mirada en su hijo. Tú, en cambio, solo transmitirás la magia de Potter y la de la familia negra. Es decir, mi magia y la de Dorea. Modificamos tu núcleo para que se ajustara a nosotros. La magia que ahora fluye en tu interior es la combinación perfecta de ambos.
convirtiéndote verdadera y mágicamente en nuestro hijo. Cualquier hijo que tengas será nuestro nieto. Según las leyes de la magia. Alastor quedó un poco aturdido. Creyó haber comprendido lo que Charlus y Dorea le habían ofrecido. Una familia. Un linaje y amor. De alguna manera. Todo eso ahora le parecía más pesado. Más significativo. Sin embargo, un pensamiento persistía en su mente. ¿Y qué pasa con Severus? ¿Su hijo? El niño había nacido hacía tiempo. Mucho antes de su adopción por la familia Potter. Alastor supuso que probablemente no afectaría la magia del niño, sino solo la de sus futuros hijos. ¿Futuros niños? La idea hizo que el corazón de Alastor temblara levemente. No sabía dónde estaban él y Eileen en ese momento. Pero de alguna manera no pudo evitar considerar la idea. La posibilidad. Charlus desconocía los pensamientos de su hijo. Supuso, acertadamente, que el niño pensaba en su nueva familia. Pero se equivocó al saber de qué familia se trataba. El exauror sonrió para sí. Complacido de ver a su hijo empezar a echar raíces con él y Dorea. Sacando al joven de sus pensamientos. El viejo mago continuó su explicación. A este joven. Jasper. ¿Lo llamaste? No puede absorber magia directamente debido a esta maldición. Se la estoy transmitiendo. Prestándole mi núcleo. Por así decirlo. Su alma debería estabilizarse pronto. Pero hasta que rompamos su maldición. Tendremos que mantenerlo atado a mí. Las familias antiguas hacen esto de vez en cuando. Vinculando el núcleo de un niño a sus padres. Sin embargo, tendré que tener cuidado. Que dos adultos extraigan de un núcleo es peligroso. El hombre se detuvo. Con una expresión seria en su rostro. La vista puso nervioso al auror. ¿Cuál era el problema? ¿Estaba Jasper usando demasiada magia? El hombre se detuvo. Con una expresión seria en su rostro. La vista puso nervioso al auror. ¿Cuál era el problema? ¿Estaba Jasper usando demasiada magia? Alastor. Charlus tragó saliva. Fijando la mirada en el joven. Dijiste que tenía una hija con la misma maldición. Alastor asintió. Y la preocupación lo invadió al instante. Si Petunia portaba la misma maldición. ¿Acaso su alma también se estaba alejando de su cuerpo? Maldijo. Reprendiéndose internamente por solo pensar en eso ahora. El joven repasó mentalmente todo lo que sabía sobre la condición de la niña. Estaba usando magia. Aunque dormida. Eso implicaba que, en efecto, estaba usando la magia de su interior. No solo eso. La magia era más poderosa que la de cualquier niña que hubiera visto. ¿Significaba eso que también corría el peligro de disipar su propia alma? El mago se pellizcó el puente de la nariz y dejó escapar un suspiro exasperado. Eufemia dijo que no debería poder usar magia. El hecho de que pudiera implicaba que estaba rompiendo la maldición por sí sola. Pero Jasper había usado magia y casi lo mata. ¿Qué hacía diferente a Petunia? Si tenían la misma maldición. Deberían tener limitaciones similares, a menos que encuentre una forma de absorber la magia por sí sola. ¿De verdad había encontrado la manera de burlar la maldición? Pero, en nombre de Salazar, ¿qué habría podido hacer? La niña solo tenía 12 años. Esto no era algo que hiciera una estudiante de primer año de Hogwarts. Un momento de claridad se apoderó del hombre. Cuando la escaneó antes. En casa de Eileen. La lectura había sido extraña. Había visto dos almas. Una con magia. Y otra sin ella. En aquel momento. Le restó importancia a la lectura. Concentrándose más en el vínculo mágico que atrapaba el núcleo de la chica. Qué tontería más grande de su parte. Solo había unas pocas explicaciones para ese tipo de lectura. Algunas mucho más preocupantes que otras. Alastor hizo una mueca. Pasándose una mano por la cara con un gruñido. Adiós a pedir ayuda a su contacto en el departamento de misterios. La mayoría de los innombrables eran fanáticos. De esos que habían perdido el contacto con su humanidad hacía mucho tiempo. Incluso su contacto en el departamento estaba un poco desorientado. Obsesionado con las cosas más extrañas. Si los innombrables creían que Petunia tenía una segunda alma. Era muy probable que la encerraran y la estudiaran. No podía permitir que eso sucediera. El hombre miró a Jasper. Pensativo. Tendrían que ser extremadamente cuidadosos de ahora en adelante. ¿Alastor? Las palabras de Charlus finalmente le llegaron. ¿Cuánto tiempo llevaba el mago hablándole? ¿La chica está bien? ¿Tenemos que seguirlos a Hogwarts? El joven mago frunció el ceño y sacudió la cabeza. Hija equivocada, dijo. Ya viste a la menor. La mayor lleva la maldición. Está con Eufemia.
La mandíbula de Charlus se aflojó levemente y el alivio se dibujó en su rostro. Bien entonces. Muy bien. Sonrió, asintiendo para sí mismo. Tu tía Effie se daría cuenta de algo así. La niña está en buenas manos. Sí. Al menos esta noche estará a salvo. Alastor asintió, sintiendo un ligero calor en las orejas al pensar que Euphemia Potter fuera su tía. Pronto veremos si podemos curarla. La pequeña usa más magia que un niño normal. El anciano mago parecía desconcertado, arqueando una ceja confuso. En respuesta, Alastor sacó su diario. Lo abrió con la intención de mostrarle la última visión a su padre. Pero la última entrada no le resultó familiar. Hubo una nueva visión. Petunia había vuelto a escribir desde que él se fue a salvar a su familia. ¿Cómo no se había dado cuenta? Esto no era lo que Maurth Selwyn tenía en mente cuando el señor oscuro pidió hablar con él. Se suponía que atacaría la finca Longbottom con los demás esa misma noche. Pero algo urgente había dividido sus fuerzas. Se añadieron dos nuevos objetivos a las incursiones de esa noche. Ambos vinculados nada menos que a Alastor Moody. Atacarían pronto y, con suerte, se reunirían con los demás después. La mayoría de las brujas con las que había venido se habían ido con ese hombre lobo sarnoso, dejando a Selwyn con solo unos pocos hombres a su disposición. Estaba bien. No le gustaban los que seguían al lobo. Le gustaba un trabajo limpio, sin desorden ni alboroto. Que los demás se ensuciaran. No le importaba. Dejó a los otros dos mortífagos para que vigilaran y se mudó a la casa sucia. Por supuesto. Fue pura suerte. El objetivo era un Muggle borracho. De todas las cosas que esperaba. Eso no estaba en la lista. ¿Era este hombre realmente un peligro para su causa? Tú. Te envió ella. Las palabras del borracho se arrastraron, con una mellesa horrible dibujando en su rostro. Esa perra, vomitó. Y un desastre se derramó de sus labios al suelo. Maurth hizo una mueca de disgusto. El hedor de la casa destartalada persistía en su nariz. Siempre había considerado a los Muggles unos cerdos de baja calaña. Y esto solo confirmaba su opinión. Realmente le estaba haciendo un favor al mundo al limpiar esta inmundicia. Levantó su varita. Listo para terminar con esta tarea. Abre UF. El Muggle se estrelló contra él, tirando la varita al suelo. Cayeron, aterrizando con fuerza sobre las tablas deformadas del suelo. Su piel sudorosa y roja le puso los pelos de punta a Selwyn. Pagarás. El aliento cálido y rancio del Muggle inundó al mago. La máscara de Maurth no ayudó en absoluto. Te haré pagar. E-I-L-E-N. El hombre se echó hacia atrás, soltando un grito desquiciado. El mago intentó apartar al borracho de encima, buscando a tientas su varita. Al Muggle no le gustó. Sus ojos brillaron con algo que Selwyn reconoció. Un brillo distante en los ojos del hombre. Infundió un miedo gélido en el corazón del mago. ¿Pero por qué? Este Muggle era inútil. Impotente contra la magia. Entendió. Maurth sabía por qué este Muggle era peligroso. Esa mirada en sus ojos. Era la misma mirada que tenía el señor oscuro antes de matar a alguien. Alastor Moody salió corriendo por la puerta, ignorando la llamada de su padre. Se abrió paso entre los cuerpos aturdidos tan rápido como su pierna coja le permitió. Claro que habían atacado las dos casas que había visitado. Solo se había concentrado en salvar a la familia de Petunia. Ni siquiera se le había pasado por la cabeza ese hombre vil. Quizás eso hubiera sido lo mejor. Alastor sabía que no estaba en condiciones de enfrentarse a él. No después de lo que había descubierto. La sangre del mago hirvió al recordar la condición de Eileen y Severus. Descartó el pensamiento, actuando por instinto. Superó el hechizo antiaparición. Sin dudarlo. Recurrió a su magia una vez más, regresando a la casa destartalada que había visitado apenas unas horas antes. El Auror permaneció inmóvil, con la mandíbula apretada, mientras observaba el efecto de sus acciones. No sentía el dolor en la pierna, ni se percató de la poca magia que le quedaba. Lo único que percibió fue el edificio en llamas ante él, con una marca oscura cerniéndose sobre su cabeza. Tobias Snape estaba muerto. Y todo era culpa suya.